Como ya lo habíamos anticipado a través de las redes sociales, están con nosotros dirigente de la Daniela Planes, que es la dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas. Daniela, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen Bueno, día. estamos en nuevo horario, Sí, nuevo seguramente horario y ahora te tenés que puedo levantar venir. temprano. No, siempre me levanto temprano, pero ahora puedo venir antes a la tarde, como Claro, es mi horario era laboral, complicado. no podía venir. Bueno, bienvenido por supuesto a Así que este nuevo muchas horario. gracias. ¿Ah? Bueno, comentame, haceme un balance de estos últimos días, de esta marcha, de la movilización de los autoconvocados en Salta, que ha tenido gran repercusión a nivel nacional, ¿no? Tal cual, es decir, bueno, nosotros esta semana estamos entrando en la 5ª semana de paro, estamos peleando por salario, por la defensa de la educación pública y por el no descuento de los días de paro. Realmente si llegamos a esta situación es responsabilidad del gobierno porque nosotras, las y los docentes, he sabido que nos gusta estar en el aula, nos gusta nuestro trabajo, es lo que queremos hacer, pero que el gobierno ha escalado en su respuesta, ¿no? Primero hubo represión, el 24 y 25, en la represión hubo manifestantes detenidos. Hoy hay 19 manifestantes imputados que estamos planteando, bueno, se votó en la Asamblea de Autoconvocados desarrollar una gran campaña por el desprocesamiento de las y los 19 imputados. Como también lo vimos en relación a lo que fue el jueves, en donde nos concentramos las y los docentes, los trabajadores de la salud, ordenanzas, bueno, de distintos sectores, junto con el sindicato también Adiunsa, de docentes universitarios y preuniversitarios, organizaciones sociales que estuvimos manifestándonos en la legislatura en contra de esta ley, que nos parece que es una ley contra la lucha docente, ¿no? Es una ley contra la lucha docente en el sentido que en el marco de este conflicto plantean coartar la manifestación. Y vos fíjate, Edgar, que antidemocrático, ¿no? 11 senadores de 23, 24 diputados de 60 han votado esta ley, es decir, que 35 personas legislaron, decidieron sobre 1,5 millones de salteños y salteñas, en donde lo que hacen es ir en contra de la lucha docente. Y como te decía recién, nosotros desde la asamblea de autoconvocados se ha ido a todas las reuniones que el gobierno pautó, pero que el gobierno va escalando como se expresa con esto de la represión, de la ley en contra de la protesta social y en contra de la lucha docente, que esa es su respuesta. Bueno, nosotras desde las y los docentes nuevamente nos vemos obligados en el día de hoy a estar de paro, y se va a desarrollar una manifestación, que esto se votó en la asamblea que se desarrolló el sábado, una movilización desde la Plaza 9 de Julio hasta San Martín y Pellegrini, porque hoy es en el marco del triunfo de la lucha docente, también desde las organizaciones sociales van a desarrollar cortes en la ciudad. Y en este sentido, bueno, seguimos con esta pelea, en donde lo que se está viendo es cómo, ¿no?, el gobierno, bueno, la jueza Ada Zunino, los diputados, las diputadas, es decir, todos funcionarios que ganan más de 1 millón deciden sobre la lucha docente y ponen en discusión nuestros salarios, es decir, salarios que lo que estamos planteando es que no sean salarios de pobreza, ¿no? En el marco de la situación de la inflación que cubra la canasta familiar. Claro, en el marco de la situación de la inflación que estamos viviendo, que eso es lo que debería ser para todas las y los trabajadores. Claro. Así que bueno, hoy continuamos con esta medida de fuerza. Y ante la amenaza del gobierno de descontar los días de paro, ¿cuál fue la reacción de la Asamblea?
Bueno, nosotros estamos peleando por el no descuento de los días de paro, incluso esta es otra de las respuestas que tiene el gobierno, ¿no? En vez de sentarse y dialogar con con la propuesta que le hemos llevado, Sí. que se ha votado en la asamblea de autoconvocados, no, es esto, ¿no? Represión, detenciones, amenaza por parte de los ministros, que en vez de reunirse con autoconvocados, los vemos en los distintos medios de comunicación amenazando con el descuento de los días de paro. Entonces, en ese marco lo que planteamos es que las y los docentes queremos volver a las aulas, que el gobierno nos está poniendo en esta situación y que, bueno, obviamente siempre vamos al diálogo. Daniela, ¿a qué atribuye vos esas versiones de ciertos periodistas, ciertos medios, que entre los detenidos, 19 detenidos que hubo, habían militantes del Partido Obrero, del Partido de Izquierda, que agitaban, digamos, agitadores? Mira, primero la realidad es que el movimiento autoconvocados, el movimiento docentes autoconvocados es un movimiento totalmente plural, en donde convergen personas docentes que han votado a Nani, que incluso lo han votado también a Sáenz, personas que somos de laburantes, que somos de izquierda, y es un espacio plural, democrático, y que en ese sentido me parece que Sáenz, en vez de hacer eje en que no se puede reprimir a las y los docentes, terminó saliendo en los medios diciendo que esta represión había sido como un juego, ¿no? Había nombrado que son como los juegos del pinball que usan los chicos, y en ese sentido me parece grave, ¿no? Grave porque fue una represión, como todos vimos, aparte en un gremio mayoritariamente de mujeres, en donde veíamos cómo las compañeras corrían, trataban de no ser detenidas por pelear por un derecho básico como es el salario en el marco de la situación de la inflación. Y que en ese sentido, bueno, hoy estamos dando esta pelea por el desprocesamiento de todos los imputados por luchar. Bien, Daniela Planes, del Partido de los Trabajadores Socialistas, vos sabés que habíamos programado una comunicación telefónica con el diputado nacional de Jujuy, Alejandro Vilca. No sé si podemos tener esa comunicación, señor director, o todavía no. Estamos viendo el trámite de a ver si logramos la comunicación con Alejandro Vilca, que es diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas de Jujuy. Sí, el diputado nacional, que hoy están en una situación en donde en Jujuy Morales está desarrollando la reforma de la Constitución en forma total. Todo es totalmente antidemocrático, ¿no? Y bueno, mis compañeros como Alejandro Vilca están ahí en las comisiones, así que seguramente por eso se estará tratando de poder comunicarse con nosotros. Y vos sabés que me dijeron que tomó nota, Gerardo Morales, tomó nota de esta ley de antipiquete que se aprobó acá en la provincia de Salta, para incorporar a la nueva Constitución de Jujuy. Sí, mira, mis compañeros Ale Vilca, bueno, Gastón Remy, Natalia Morales, venían planteando que esta reforma lo que quería tocar Morales era justamente el tema del derecho a la protesta. Sí. Entonces ahí vemos, ¿no? Como Sáenz, Morales, aparte Sáenz, amigo de Massa, es decir, cómo se está planteando este escenario político en el marco de este ajuste más nacional y provincial. Bien, estamos esperando la comunicación con Alejandro. Tenemos problemas con la comunicación con Alejandro Vilca, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, mientras le esperamos esta comunicación, seguimos acá con Daniela Planes. La jornada de hoy ya lo dijiste, hay cortes en diferentes lugares. Empezó hoy a las 9 de la mañana con una conferencia de prensa,
de los distintos sectores. Recordemos que las y los docentes estamos saliendo a luchar, bueno, las y los trabajadores de la salud junto con las organizaciones sociales dando esta pelea. Bien, creo que tenemos la comunicación. Vamos, ahí con entonces. Alejandro Vilca. ¿Qué tal, Alejandro Vilca? ¿Cómo te va? Edgar Castillo te saluda acá de la Columna Nova. Estamos junto acá con nuestra invitada de hoy, con Daniela Plano. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Bien, estamos ahí. Bueno, comentame. Muchas gracias por darnos este espacio. Sabemos que estás trabajando en la comisión, en una de las comisiones de la reforma de la Constitución de Jujuy. Y bueno, te has escapado un poquito para que podamos conversar. Comentame brevemente para la teleaudiencia de este programa, cuáles son los ejes fundamentales de esta reforma que impulsa el gobierno de Jujuy. Mira, el Gerardo Morales convocó una reforma constitucional que, como ejes centrales, en una primera instancia había hecho público que era darle un rango constitucional a la prohibición del derecho a protesta, ¿no? O limitarlo. Ya existía un código contravencional en la provincia de Jujuy que penalizaba con multas, trabajo comunitario, incluso, bueno, la cárcel. Ahora eso te da un salto mayor porque vos se imaginarán, ¿no? En un momento de crisis social, donde los sueldos no alcanzan. Justamente ahora hay una importante marcha docente, ¿no? Primaria y secundaria, en reclamo de las paritarias. Bueno, creo que el gobierno de Gerardo Morales es como que quiere blindar el nuevo gobierno, ¿no? Que hace poco se eligió, que es radical, con una medida más restrictiva sobre el derecho a la protesta. Entonces, esto es grave, ¿no? En un punto. Pero hay otro punto que nos parece todavía más grave aún, que es que no se hizo público hasta el inicio del periodo de la constituyente, donde Gerardo Morales planteó de que lo que quiere eliminar son las elecciones a mediano término. O sea, acá se vota cada 2 años, bueno, solamente que se vote cada 4 años. Y además agregar una cláusula de gobernabilidad como lo tienen los municipios de Córdoba, donde el que gana se quede con la mitad más uno de los legisladores. Entonces, para nosotros esto nos parece un hecho grave, ¿no? Una, porque limita el derecho al voto, algo que es importante para el pueblo trabajador, ¿no? Que al menos cada 2 años pueda rechazar o aprobar o desaprobar una gestión de gobierno votando sectores opositores o que sirvan para el control en la legislatura, sobre todo uno de los poderes que para nosotros es supuestamente uno de los más democráticos, pero que con esto Gerardo Morales lo que intenta es asegurarse, por lo menos que el próximo gobierno tenga una mayoría y una hegemonía de la legislatura. Y otra es que, bueno, con esta cláusula de gobernabilidad, automáticamente se quedaría con la mayoría, la mitad más uno, y el resto quedaría para la oposición, lo cual sería una avanzada contra el poder legislativo, porque tendría, digamos, un funcionamiento ultra limitado, porque sería oficialista en este caso. Entonces no habría oportunidad de que alguna vez, digamos, la legislatura puede ser opositora, ¿no? Alejandro, ¿cuál es el aporte de ustedes, de los partidos de izquierda o de los convencionales de izquierda, a esta reforma? Mira, nosotros, primero, como surgió esta constituyente, para nosotros la rechazamos porque es ultralimitada, ¿no? No es que, a ver, como yo te decía al principio, en medio de una crisis social muy dura, ¿no?, que afecta al bolsillo del pueblo trabajador, uno como mínimo esperaría que se reforme una constituyente que sea libre, soberana, que discuta todos los problemas, ¿no?, de la provincia de Jujuy, desde qué hacer con los recursos naturales, los bienes comunes como el litio, la minería, o bueno, empresas privadas, o lo que gana un diputado, un funcionario, o el régimen electoral muy amañado acá en Jujuy. Para nosotros esto nos parecía muy limitado y sobre todo a espaldas de hoy la necesidad del pueblo trabajador. Nosotros mostramos nuestro rechazo, ¿no? Claro. Porque justamente vos sabés que al inicio de esta reforma la aspiración de Gerardo Morales era que se apruebe ahí una reelección de él. El rechazo fue muy grande y tuvo que retroceder, ¿no? Pero
las pretensiones de él era seguir fortaleciendo limitar el derecho a la protesta. Pero ahora esto pega un salto al afectar ya algo tan democrático y elemental que es el derecho al voto, a elegir. Claro. Entonces, bueno, esto ya nos parece mucho y nosotros lo hemos rechazado, porque aparte, te cuento, ya hace una semana y media que comenzó esta reforma constitucional y no había texto. O sea, ellos convocan a una reforma constitucional y no presentaron qué es lo que querían cambiar. Recién el fin de semana presentaron un texto y bueno, vuelve a ratificar esto, ¿no? Lo limitado, digamos, de esta reforma constitucional, pero sobre todo lo reaccionario y antidemocrático que es contra dos derechos elementales, ¿no? Que tiene el pueblo, es votar y al menos peticionar y el derecho a la protesta, ¿no? Alejandro, acá te va a saludar Daniela Planes. Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Daniela? Un saludo a vos y a todos los docentes de Salta, ¿no? A los cuales Jujuy estamos apoyando, ¿no? Sí, sí, tal cual, y hoy aparte se está dando en Jujuy también una pelea tanto contra la reforma como ahora también están los docentes de Jujuy también peleando contra la reforma y por su salario también, ¿no? Han salido hoy. Sí, tanto la provincia de Jujuy como la provincia de Salta están en la misma temática de este rechazo, ¿no es cierto?, a esta política de ajuste, ¿no? Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y, por supuesto, vamos a estar en comunicación permanente con respecto a este tema de la reforma de la Constitución en Jujuy. Dale, le agradezco a todos ustedes este medio y volver a reiterar nuestro apoyo a los docentes salteños y a los trabajadores de la salud que también sabemos que están en reclamo, igual que en Jujuy, por un sueldo que al menos cubra el costo de la canasta familiar, ¿no? La verdad que una vergüenza que hoy en el norte los sueldos más bajos del país sean por esta zona, no por el NOA. Así que bueno, un saludo grande y agradecerle el espacio. Así es. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bien, Daniela, por último, no sé, con respecto al lado de los sueldos y tanto el ministro como el gobernador decían que en Salta se están pagando los sueldos más altos a los docentes. Sí, vienen planteando eso, pero la realidad es que siguen siendo, lo que estamos peleando es porque sean salarios que no sean de pobreza. Claro, y que esto, cubran la canasta. Claro, y esto que te decía antes, ¿no? Claro. Como el ministro, el gobernador, los diputados, todos los que ganan más de 1 millón, sí, plantean cuánto tenemos que ganar las y los docentes, los trabajadores de la salud, es decir, ¿cómo puede ser? Claro. Y que incluso aparte de esto, es decir, habría que decirles, bueno, que ellos ganen como un docente, que ellos ganen como una trabajadora de la salud, y ahí vemos qué pasa. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, es por eso que seguimos con esta lucha y que hoy vamos a estar movilizados desde la Plaza 9 de Julio, tanto docentes, trabajadores de la salud, como también las psicopedagogas que también están viniendo. Y bueno, y esperemos que no haya represión, ¿no? No, por favor, es decir, que no, es un tema muy importante, que no haya represión y que no siga siendo esa la respuesta del gobierno, sino sentarse. Sería interesante, por último, Daniela, sería interesante, ¿esta cámara puede ser? Cámara 3, le pidas a ese policía que no reprima. ¿Cómo le diría a ese policía que ustedes van a estar al frente de ese policía que no lo deja actuar, digamos? Claro, lo que pasa que el tema es que hay una... esto es el gobierno, ¿no? No, que el gobierno lo hizo a través de la jueza Ada Zunino y que hacen las órdenes de reprimir. Bueno, entonces el mensaje, discúlpame, el mensaje sería para la jueza Ada Zunino. Ada Zunino. Es que la jueza Ada Zunino ya la conocemos porque ha reprimido docentes, pero también recordá que en la pandemia, cuando las mujeres, 8 mujeres, se fueron de sus hogares por violencia de género y tomaron un pequeño terreno muy pequeño, ella las mandó a desalojar con 200 policías. Claro. Entonces sabemos que cómo es su accionar y que en este sentido las y los docentes estamos solamente peleando por salario. Lo que queremos es que el gobierno
vea la propuesta que llevaron las y los delegados de autoconvocados y que llame a negociación, porque queremos volver a nuestras escuelas, a las aulas, al estar con las y los chicos, que es lo que nos gusta, claro. Y que en ese sentido deje de escalar con represión, deje de escalar con el tema de las amenazas a los descuentos, que esa no es la vía para solucionar este conflicto. Daniela Planes, muchas gracias por muchas gracias a vos. Bien, vamos